Santa Jacinta Mariscotti, Virgen terciaria franciscana, 30 de enero. Fue Santa Jacinta hija del conde Marco Antonio Mariscotti y de la condesa Octavia Orsini, ambos ilustres por la nobleza de su sangre y la abundancia de sus riquezas. Nació en el año del Señor de 1585 en Pignatello, distante pocas leguas de Roma, y mientras vivió en el siglo, conservó el nombre de Clara, que le pusieron en el bautismo. A más de otros 2 hermanos, tuvo 2 hermanas, una mayor, llamada en religión Inocencia, y la otra menor, Hortensia, que casó con el marqués Capisucci. Aunque educada por la condesa, su madre, con mucho cuidado, correspondió Clara muy mal al esmero que se puso en su educación y, como era de natural áspero y altivo, dejóse arrastrar de las pasiones, del amor a la vanidad y diversiones del siglo, poniendo su afición en los adornos, galas y frioleras mujeriles. Jugando cerca de una cisterna, cayó en ella y se hubiera ahogado seguramente a no haberla sostenido una fuerza sobrenatural. Tan maravillosa protección del cielo no impresionó a la niña, y tampoco hizo mella en su espíritu disipado la entrada de su hermana mayor en religión. Creyendo sus padres que alejándola de casa una temporada cambiaría de conducta, la pusieron como pensionista en el convento de San Bernardino de Viterbo, donde había profesado inocencia, para que allí se criase bajo la disciplina de las religiosas, teniendo a la vista los ejemplos de virtud de su santa hermana. Pero ni las exhortaciones ni el buen ejemplo ejercieron influencia alguna en la joven. Su cuerpo estaba en el convento, mas no su espíritu y afectos, los cuales tenía puestos en el siglo, y tantas instancias hizo para que de allí la sacaran, que logró su intento y volvió a su casa. Marco Antonio casó por entonces a Hortensia, su tercera hija, con el marqués Capisucci. Al llegar Clara y tener noticia de que todo estaba ya dispuesto para la boda de su hermana menor, sintió en su alma grande congoja y amargura. Las fiestas fueron brillantísimas, lo que aumentó el mal humor de Clara, cuyo corazón se resquemaba de envidia y enojo, considerando suma injusticia casar a su hermana menor antes que a ella. Con todo, ya fuese por despecho o por respeto, aguantóse al principio y no soltó palabra. Mas no tardó en estallar la llama de la ira reconcentrada en su corazón. En todo hallaba motivo de disgusto, llegando al extremo de que ni aun sus mismos padres podían soportarla. No viendo otra salida para Clara, su padre tuvo la extraña ocurrencia de proponerle que entrase monja en el mismo convento que su hermana mayor Inocencia, la cual servía en él al Señor con sumo gozo y fervor. Tan lejos estaba ella de sospechar semejante propuesta, como el conde de esperar la respuesta de su hija. «Pues bien, sea así», le contestó Clara despechada. «Desde mañana seré monja, mas no esperéis que imite la humildad de Inocencia. Yo viviré en el convento cual corresponde a personas de mi alcurnia». Y partió al día siguiente, pues a pesar de sus defectos, poseía gran fuerza de voluntad. Entra en religión. Tenía por entonces 19 años y estaba radiante de juventud y hermosura. Entró en el convento de la Orden Tercera de San Francisco, en Viterbo, donde residía su hermana, y mudó el nombre de Clara por el de Jacinta. Cuando apareció en la iglesia del monasterio y se adelantó hacia el altar en presencia de la muchedumbre que llenaba el templo, despojándose luego de sus ricos y blandos atavíos, la multitud se sintió conmovida, admirando tan heroico sacrificio. Desmayóse el conde Marco Antonio ante aquel espectáculo, siendo menester sacarlo de la iglesia. Jacinta, en cambio, permaneció tranquila y serena, cambiada de hábito, mas no por eso estaba resuelta a mudar de vida, como bien lo dio a entender cuando su padre, repuesto del desmayo, fue por la tarde a despedirse de ella. «Padre», le dijo con altanería, «ya soy monja, pero seguiré viviendo como antes». No es pues de extrañar que su noviciado no fuese fervoroso. Exteriormente cumplía la regla, pero no hallaba en ello ningún consuelo. Parecióle que desdecía de su nobleza el tener una pobre celda como las demás monjas,
y así pidió a su padre que le edificase una más espaciosa y bella. Y como la comida del convento no era de su gusto, mandaba le trajesen de fuera más sabrosos manjares. Profesó al acabar el año de noviciado, pero ni con eso mudó su género de vida. Descontenta de la celda que le edificó su padre, le hizo levantar para ella un solar aparte en el jardín del convento, y lo amuebló con lujo espléndido. Por todas partes lucían ricas colgaduras y cuadros preciosísimos, y sobre una elegante mesa de mármol brillaban magníficas joyas. Su hábito y su velo eran de seda. En suma, la vida que llevaba era más de gran señora recogida en apacible retiro que de humilde monja. Así transcurrieron 10 años. Maravillosa conversión. Eso no obstante, el Señor tenía misericordiosos designios sobre Sor Jacinta y la iba pronto a convertir con su gracia omnipotente. Enfermó de grave dolencia y, considerando el miserable estado de su alma, quiso hablar al confesor del convento, que a la sazón era el padre Antonio Bianchetti, varón virtuosísimo y muy austero, el cual acudió al punto a confesarla. Pero al ver aquel lujosísimo aposento, quedó un rato estupefacto y luego, mirando severo a la religiosa, exclamó: ¿A qué habré venido yo aquí? Los vanidosos y soberbios no van al cielo. Y en diciendo estas palabras, hizo ademán de retirarse. ¡Padre mío!, gritó Jacinta sobrecogida de espanto. ¿Pues qué? ¿Seré condenada? ¿No se apiadará el Señor de mí? Y luego prorrumpió en amargo llanto. La gracia había triunfado en su corazón. Sí, hija, repuso el confesor, al infierno irán los que abusan de la divina gracia y llevan vida mundana en el mismo claustro. Con todo, infinita es la divina misericordia. Arrepiéntete, muda de vida, sé humilde, pobre y mortificada, y no pienses en el mundo, sino en el cielo. Y en diciendo estas palabras, salió del aposento. Volvió al otro día y Sor Jacinta le hizo confesión general con tanto arrepentimiento que los sollozos entrecortaban su voz. El confesor, conmovido, admiró la bondad del Señor y consoló a la penitente, alentándola y aconsejándole que reparase públicamente el mal ejemplo, como así prometió hacer. Habiéndose ya retirado el padre, levantóse la santa sobreponiéndose a la debilidad de su cuerpo enfermo y, vistiéndose pobre hábito de estameña, fuese al refectorio. Las monjas estaban comiendo, y grande fue el asombro al ver entrar a Sor Jacinta, la cual, arrodillándose en medio y armándose de unas disciplinas, comenzó a azotarse duramente, y al mismo tiempo, llorando a lágrima viva, pidió perdón de los muchos escándalos que había dado. Las hermanas, muy conmovidas ante conversión tan repentina, la consolaron y prometieron ayudarle con sus oraciones. ¿Cuánto costaría tan heroico ejercicio de humildad a la hija de los condes de Mariscotti, poco antes tan altanera? También le costó generosos esfuerzos el deshacerse de los objetos lujosos, muebles preciosos y otras 1000 futilidades a las que había cobrado apego con la inveterada costumbre de usar de ellas. Solo unos meses después, a consecuencia de una nueva grave enfermedad, y presintiendo quizá la eternidad muy cercana, adoptó resueltamente la determinación de abrazar perfecta pobreza, con que ser digna hija de San Francisco. Señor, dijo al fin generosamente, desde hoy renuncio a cuanto poseo. Vos solo sois y seréis mi único bien. Volviendo luego a una imagen de Santa Catalina colgada en la pared, exclamó: Oh Virgen gloriosa, protégeme y alcánzame gracia para cumplir fielmente mi promesa. Oyó entonces estas palabras: Toma resueltamente la senda del sacrificio y te protegeré. Así lo hizo Sor Jacinta de allí en adelante, siendo su sacrificio total e irrevocable. Entregó a la superiora cuanto tenía contrario al espíritu de la regla, y solo apeteció desde entonces el hábito más usado y la celda más pobre e incómoda. Barría los claustros, ejercía los oficios más humildes, desempeñándolos de rodillas cuando lo podía. Echábase a veces en el umbral de alguna puerta, suplicando a las hermanas que pasasen encima de ella
pisándola como cosa digna del mayor desprecio. Otras veces, llevando una soga al cuello como los ajusticiados, besaba humildemente los pies de todas las monjas. En suma, su paciencia sobrepujó con creces a su anterior irritabilidad y su humildad a su pasada altanería y soberbia. Tuvo en otro tiempo grande afición al visiteo y envanecióse sobremanera con la nobleza de su familia. Desde el día de su conversión no quiso volver a ver a sus deudos y amigos, sino por mandato de la Madre Superiora. Escogióse en el cielo una familia y parentela que llenaba sus aspiraciones espirituales. Su padre sería San Agustín, y su madre la insigne penitente Santa María Egipciaca. Hermano suyo sería San Guillermo, duque de Aquitania y gran pecador convertido por San Bernardo. Hermana suya, Santa Margarita de Cortona, penitente, de la Orden Tercera de San Francisco, y por fin, tío suyo, el apóstol San Pedro, y sobrinos los 3 mancebos del horno de Babilonia. Austeridades y tentaciones. Fueron realmente espantosas las penitencias a que se sometió en adelante, queriendo con ellas reparar su vida pasada. Mandó poner en su celda una enorme cruz que llegaba hasta el techo, y en ella se colgaba cada noche, atándose con una cadena de hierro. Noches enteras pasó acostada en ese instrumento de suplicio. Si la naturaleza reclamaba descanso, Sor Jacinta dormía sobre un haz de sarmientos con una piedra por cabecera. Disciplinábase sin compasión, salpicando su sangre el suelo y las paredes de su celda. En memoria de la sed de nuestro Señor Jesucristo, poníase un puñado de sal en la boca todos los viernes. Bebía solo agua y comía pan que dejaba endurecer hasta que perdiese el sabor. En Adviento y Cuaresma solo se sustentaba con verduras y raíces copidas en agua. Huía, en fin, de todo cuanto lisonjea los sentidos y buscaba lo que, haciéndole padecer, le permitía expiar sus pasados yerros y mostrar su agradecimiento y amor a Jesús crucificado, su libertador y único bien. No podía menos el demonio que ver con rabia que aquella alma elegida mudaba tan resuelta y sinceramente su mala vida, y nada omitió para vencer el valor de la santa. Bien sabía él que la pasión dominante de Sor Jacinta había sido el orgullo, y como nada mortifica tanto a los soberbios como el verse realmente despreciados, procuró incitar a algunas monjas a que se burlasen de la recién convertida. Decíanle que se las echaba de santa para traerse las alabanzas que antes ganaba con su lujo, de modo que no era sino una hipócrita que a nadie convencía con sus engaños, y aún a veces pasaban de las palabras a las obras. Otras religiosas, burlándose de lo que llamaban extravagancias de beata, preguntábanle si se había vuelto loca. Sor Jacinta sobrellevaba gozosamente tales burlas y humillaciones. Viendo el enemigo infernal que nada conseguía por esa parte, enderezó sus esfuerzos a hacerla caer en la desesperación, llenándola de tristeza y turbación. Llenóle el pensamiento con la idea de que todas sus penitencias y oraciones de nada le servirían habiendo abusado tanto de la bondad del Señor, el cual la tenía ya dejada de su mano, y que ciertamente se condenaría, pues había de faltarle ánimo para perseverar hasta el fin en el género de vida que emprendía. «Oh Dios mío», pensaba en sí misma, «condenada yo a no amaros ni veros por siempre jamás, a arder eternamente en compañía de los demonios y de los pecadores impenitentes de todos los siglos? ¡Qué triste perspectiva!». Y por más que se esforzaba para avivar su fe en la misericordia del Señor, atormentábanla de continuo pensamientos desoladores. También San Francisco de Sales experimentó las angustias de semejante tentación. Hallábase cierto día más afligida que de ordinario, y buscaba consuelo y valor en la oración fervorosa. Díjole entonces una voz celestial: «No, hija, no estás condenada. Espera, pues estás ya muy cerca de Dios». De las tentaciones interiores pasaba el demonio a las acometidas corporales. Bajando la santa por la escalera del convento, fue violentamente empujada por el diablo, y cayó rodando hasta abajo, quedando tan sin sentido que las hermanas tuvieron que recogerla.
Muchos lazos semejantes le tendió el maligno espíritu, pero Jacinta sacaba fuerza y victoria de su amor a Dios y de la continua oración, piadosas lecturas, meditación asidua de la pasión del Salvador y obediencia a su abadesa y a los directores de su conciencia. De suerte que Satanás salió burlado de sus intentos, pues en vez de desalentar a la santa con tales asaltos, hacía que ella aumentara sus penitencias para vencerlos. Había en el convento una hermana lega muy robusta y forzuda. Jacinta le rogó un día que le prestase un extraño servicio, el cual consistía en disciplinarla por espacio de unas horas. La hermana se negó a ello mucho tiempo, pero la sierva de Dios le instó tanto que al fin accedió a sus deseos. A ejemplo del rey San Luis, que se hacía disciplinar por su confesor, nuestra santa, en medio del silencio y oscuridad de la noche, atada a un poste, las espaldas desnudas y en la mano un crucifijo, aguantaba los fuertes y despiadados golpes de la hermana lega, la cual usaba para ello unas varas oplomadas. Cuando empezaba a correr la sangre, enternecida, quería cesar, pero Sor Jacinta le rogaba que continuase y le prometía darle parte de los méritos que ganaba con aquella penitencia. Caridad y celo admirables. El único móvil de las acciones de la santa era el amor de Dios. En él crecía de continuo, y tanto que algunas noches el ardor de este divino fuego no la dejaba descansar. La caridad para con sus prójimos le daba fuerzas para vencer todas las repugnancias naturales. Había en el convento una religiosa que tenía un horrible cáncer en el pecho, y tan hediondo que las enfermeras no tenían valor para curárselo. En cuanto lo supo Sor Jacinta, pidió como favor especialísimo cuidar a la pobre enferma, y lo hizo con ternura y solicitud maternales y heroísmo propio de santa. Para vencerse a sí misma y sobreponerse a la repugnancia que causaba la vista de aquel mal, empezó abrazando a la enferma, pidiéndole que le dejase besar la úlcera. Hízolo así, y desde aquel día siguió prestándole los servicios que necesitaba. Esta encendida caridad la impulsaba a desear más que nada la salvación de las almas, y así no cesaba de orar por los pecadores. Había en Viterbo un hombre libertino que escandalizaba toda la comarca con sus vicios. Noticiosa de ello nuestra santa, compadecióse del desgraciado y empezó a orar por él, resolviéndose además a ayunar por espacio de 40 días para alcanzar del Señor la conversión de aquel pecador. Pasado este tiempo, mandó llamar a aquel hombre para hablarle, y aquí brilló el poder de las oraciones de Sor Jacinta, porque no bien hubo oído el pecador la voz de la santa, penetrando en su alma la divina gracia, prorrumpió en copiosas lágrimas y determinó mudar de vida. Salió del convento, fue a confesarse en la iglesia de los padres carmelitas y luego volvió a los pies de Sor Jacinta para recibir de ella consejos y un plan de vida cristiana. Mandóle la santa que el domingo siguiente, vistiendo un saco vil, fuese a comulgar en la misma iglesia, y así lo hizo el recién convertido, a presencia de casi todos los habitantes. Unos se burlaban de él viéndole con aquel traje tan singular, otros en cambio quedaban admirados al ver su valor, pero él, sin tener en cuenta los juicios humanos y siguiendo los consejos de la santa, entró resueltamente en el camino de la perfección, y desde aquel día se dio al cuidado de los enfermos del hospital y comía de lo que a ellos les sobraba. Sería cosa de nunca acabar pretender referir las innumerables conversiones obradas por Santa Jacinta Mariscotti. No siendo su convento de los de clausura, solía ir de cuando en cuando a visitar a las familias pobres, llevándoles paz, alegría, esperanza y consuelo. También ayudó eficazmente al restablecimiento de algunas cofradías y a la fundación y reforma de conventos de su orden. Pero nadie aprovechó tanto sus consejos y ejemplos como las monjas, sus hermanas, las cuales la estimaban sobremanera por sus eminentes virtudes, y le eligieron muy a pesar suyo por vicaria de la madre abadesa y maestra de novicias, cargos que desempeñó por espacio de largos años con gran aprovechamiento y edificación de muchas almas. Sus éxtasis y su muerte. Al paso que este sol descendía hacia su ocaso, irradiaba más vivos destellos.
Llegó a tener Sor Jacinta continuada oración, sin que fuesen parte para disminuir su fervor los cuidados del cargo, las obras de caridad ni las graves enfermedades que padeció. Nada de eso pudo separarla del amor a su Señor y Maestro Jesucristo. Leyó repetidas veces la vida de Santa Teresa de Jesús, a la que tuvo especial afecto y devoción, y no pocas veces la oyeron las hermanas conversar con ella familiarmente. Apareciósele un día la Virgen, Nuestra Señora, en el huerto del convento, y con esa aparición se llenó de gozo su corazón, de tal manera que desde aquel día, hasta el de su muerte, vivió Sor Jacinta con el espíritu más en el cielo que en la tierra. Habiendo entrado cierto día una alumna del convento en la celda de la santa para darle unas frutas, hallóla inmóvil y con los brazos en cruz, y aún parecióle que no respiraba. Maravillada en extremo de lo que veía, arrodillóse la joven junto a Sor Jacinta, y con permanecer allí más de una hora, no advirtió movimiento alguno en la santa. Pero en todo ese tiempo percibió un suavísimo aroma que Jacinta esparcía en torno de sí. Otras muchas veces fue arrobada en éxtasis a presencia de la comunidad, levantándose como 2 o 3 pies del suelo y permaneciendo enajenada y absorta en el Señor. Adornó Dios a su amada sierva con el espíritu de profecía. Tuvo una señora grandísima aflicción por haber caído al fuego una hijita suya de 2 años, saliendo de él con peligrosas quemaduras. Fuese desconsolada al convento, suplicando a Jacinta que se apiadase de su infortunio y sanase a su amada hija. Consolaos, señora, díjole la santa, porque vuestra hijita sanará y cobrará su hermosura. Si bien es cierto que pasado breve tiempo, el Señor la tomará para sí, llevándosela al cielo. La madre se puso aún más triste con esta noticia, y entonces Jacinta, para consolarla, añadió: No os turbéis ni acongojéis tanto, porque Dios nuestro Señor os dará un hijo que será sacerdote, y tendréis sumo gozo en asistir a su misa. Todo se cumplió como la santa había anunciado. Fue un día a visitarla su hermano, el conde Sforza Mariscotti, con sus 3 hijos, Marco Antonio, Francisco y Galeas, y en tono de broma dijo a Sor Jacinta: Hermana, por todas partes corre la fama de tu santidad, pero por Dios, no se te ocurra querer llegar a ser santa, porque con el proceso de tu canonización vendríamos tan a menos que quedaríamos arruinados. Respondióle ella humildemente que no era más que una infeliz pecadora, pero luego añadió con llaneza y sencillez: Queda en paz, hermano, y no pienses en ello. Eso le dará qué hacer a Galeas. Y así sucedió, porque Galeas, que en aquella sazón era un niño, llegó a ser cardenal de la Santa Iglesia y llevó a cabo el proceso de canonización de su tía. Un crucifijo habló a la santa previniéndola para la muerte, y apaciblemente se durmió en el Señor el día 30 de enero de 1640, a los 55 años de su edad y 24 de su conversión. El Señor se sirvió para testimoniar al mundo la santidad de su sierva, por medio de muchos milagros obrados en su sepulcro por su intercesión. Los padres de familia aprendan de esta vida a no violentar la vocación de sus hijos, ya que viene de Dios y no de los hombres.